hablamos de literatura, hacemos referencia a un tipo de expresión artística que se fundamenta principalmente en el uso del lenguaje oral y el lenguaje escrito. En este sentido, el autor de las obras literarias usa la palabra como el medio que le servirá para la expresión de un sentimiento, sueño, deseo, idea, acontecimiento o experiencia, que bien puede ser real o ficticia. Pero también podemos definir la literatura como una actividad artística cuya vía de expresión es el lenguaje. También permite definir a un grupo de producciones literarias que nacen en un país, un género en particular o en un periodo de tiempo. La literatura es definida como una expresión verbal que incluye textos escritos como también textos cantados o textos hablados. La primera forma de literatura que se conoció es la transmisión oral. De ahí que la literatura defina tanto la oralidad como la escritura. La literatura es un arte y por ello está reunida con otras artes que cuentan con una finalidad estética. ¿Qué fue tu inspiración para escribir ese libro? Bueno, de entrada, mi inspiración llegó en la secundaria. Yo en la secundaria empecé a leer, empecé a leer novelas amorosas juveniles, pero empecé a leer, o sea, empecé a adquirir el gusto por la lectura. En la preparatoria ya pues, estaba saliendo con una chica, entonces eh, yo creo que de tanto estar leyendo novelas amorosas, románticas y estar como muy pegado a eso, le escribí una carta y eso fue el inicio de lo que llegó a este libro. En mi universidad se enfocan mucho en el propósito de vida, entonces pues me estaban bombardeando a cada rato con preguntas de cuál es, qué quieres hacer, búscalo, etcétera. Entonces, ahí fue cuando estaba terminando de leer un libro que se llama El Código Da Vinci, muy recomendado, es un excelente libro. Entonces, estaba por terminar ese libro y estaba entrando a la universidad cuando me hicieron esta pregunta y fue de, ok, me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir, yo creo que escribir un libro sería una buena idea. Y un día de la nada fue de, ok, empecé a escribir y lo terminé, o sea, me tardé un año aproximadamente en escribirlo y un mes creo en publicarlo, como se dice. ¿Qué ha sido? Bueno, tengo entendido tu libro se llama La hermosa vida de Pical, ¿verdad? Así es. ¿Qué ha sido para ti? ¿Qué fue para ti a partir de ese instante? Como me comentas, sí, fue situación tras situación, pero ¿qué ha sido para ti? ¿Qué emociones experimentaste a lo largo de este año en el que tú estuviste redactando este libro? Bueno, de entrada, el libro le puse La hermosa vida de Pical, digo, sin hacer mucho spoiler sobre el libro, pero es un título totalmente irónico, habla de situaciones de la vida, como dice la palabra. Yo empecé escribiendo el libro cuando yo empecé a escribir el libro, yo ya tenía el final escrito, porque aparte también se dio por una materia de la escuela que tuve que escribir un relato y dije, bueno, ok, de esto lo quiero hacer un libro, entonces yo ya tenía como el final más o menos. Eh, yo fui escribiendo el libro paulatinamente, iba mes con mes sacando un capítulo. Había terminado una relación que también pues se ve reflejado, la salida y llegada de nuevos amigos también lo fue, o sea, yo creo que todo lo que fui viviendo durante ese año, todas las emociones que fui sintiendo, pues las plasmé, las anoté, las escribí. Como te comento, pues yo creo que si hablamos de alguna situación que me marcó más durante el año que escribí, fue el fallecimiento de mi abuelo. Los movimientos literarios hacen referencia a una serie de obras de la literatura que son creadas en un periodo en específico y a la vez comparten elementos en términos de temáticas, ideología, estilos, entre otros aspectos clave. Cabe aclarar que dentro de esta corriente literaria destacan una gran cantidad de autores donde sus ideas se ven reflejadas en sus obras. Los movimientos literarios son clasicismo, el renacimiento, el neoclasismo, el realismo, el medieval, el barroquismo, el romanticismo, el modernismo, el posmodernismo, vanguardismo y posvanguardismo. Dentro del género narrativo se encuentran varios tipos de lectura, como la novela, el cuento y la poesía. Este arte se lleva ejecutando
desde sus inicios con tabletas de arcilla y las figuras de rocas en paredes. Después de muchos años, la literatura alcanzó muchos tipos de sí misma, tales como literatura fantástica, literatura erótica, literatura de ficción, literatura de culto, literatura romántica, literatura de terror, por mencionar algunos casos de la literatura. ¿Qué es la pintura? Cuando hablamos de una pintura de artes pictóricas, nos referimos a una forma artística que busca representar la realidad gráficamente, empleando para ello formas y colores sobre una superficie, a partir de pigmentos naturales sintéticos mezclados con unas sustancias aglutinantes. En ese sentido, la pintura echa mano conceptualmente al dibujo, la teoría del color, la composición pictórica, así como las perspectivas y otros conocimientos que atañen la visión y a la física de la luz. Se trata de una de las bellas artes de la humanidad, junto con la literatura, la escultura, la música, la danza, la arquitectura, el cine, la fotografía y la historieta, y es probablemente una de las más antiguas que se conocen. Imprimiendo el color y la textura sobre un lienzo de papel, tela o cualquier otra superficie lisa que lo permita. La pintura representa las características de la luz a través de una diversidad de técnicas más o menos figurativas, es decir, más o menos abstractas en su representación. Dichas técnicas además han evolucionado históricamente y se han adentrado en las nuevas tecnologías digitales y virtuales, como el videoarte o el arte digital. Las obras de los grandes pintores de la historieta se preservan en museos e iglesias y forman parte del acervo histórico y artístico de las naciones, así como un patrimonio espiritual de la humanidad. ¿Cuándo empezaste a pintar? Comencé a pintar porque en segundo semestre de la facultad nos pidieron obviamente una pintura en donde tendríamos que expresar, porque la materia era pensamiento creativo. Tenemos que expresar varios temas que se vieron. Entonces a mí se me ocurrió pintar un mar. Y resulta que sabía pintar, cosa que yo no sabía. Y a mi familia y a todos les gustó ese cuadro, y mucha gente hasta me preguntó que si lo vendía. Y dije, no, pues es una tarea. Total, al final me di cuenta que tenía un talento artístico y ahí empecé a pintar. Y dices que tu primera pintura fue un mar. ¿Qué fue lo último que pintaste? ¿Y qué puedes decirme de esa última vez que tuviste, vaya, más que nada la oportunidad? Porque como comentas, ahorita estás estudiando, ¿qué fue lo último que has pintado hasta ahorita? Y si ha sido para ti. Ok, lo último que llegué a pintar, ay, no me acuerdo. Ah, ya. Es un paisaje abstracto de como de un paisaje donde había un mar y una montaña y un cuadro de unas flores. Oye, cuéntame, ¿qué es en parte tu inspiración, más allá de que fuera un primer trabajo para tu facultad? ¿Qué es lo que más te inspira a pintar? Lo que a mí me inspira al pintar es la música. Creo que la música es un gran arte que te ayuda mucho a que tus emociones conecten. Y cuando uno, bueno, también el estar pleno, tranquilo, porque el artista se inspira en la paz o en la tranquilidad. Entonces, un artista tiene que estar bien tranquilo, súper feliz para poder pintar y transmitir lo que uno siente, porque uno pinta de acuerdo a sus emociones. La pintura inicia como técnica de expresión humana hace 32.000 años, con las primeras pinturas rupestres en las paredes de las cavernas que habitaba el hombre primitivo. Empleaba para ello sangre y otras sustancias que en lo sucesivo serían reemplazadas paulatinamente por aceites y pigmentos. Sus principales focos fueron, durante su historia, el paisaje, el desnudo humano, la naturaleza muerta y finalmente el expresionismo. La pintura acompañaba al hombre en lugares y ceremonias a lo largo de toda su civilización. A partir del Renacimiento se impulsó junto a la escultura como una de las grandes reformas de la expresión humana, siendo muy efectiva en visualizar lo que uno pensaba por medio de lienzos. El segundo momento importante fue durante el siglo XX, cuando las uniones entre el romanticismo alemán y la ilustración francesa dieron lugar a numerosas expresiones pictóricas de importancia. Entre las técnicas conocidas se encuentra el óleo, la cera, la acuarela y la tempera.
técnicas básicas y eficientes en la transmisión de pensamientos, emociones e imágenes por medio de lienzos trazables de color. Técnica de pintura. La tecnología de pintura es un método utilizado para fijar pintura en la superficie de un soporte. Algunos de los más populares son óleo. Usa aceite y un solvente llamado tremetina para hacer una pasta viscosa de color derivado de plantas que se puede adherir al lienzo con un pincel u otras herramientas. Cera. La superficie se recubre con cera caliente que contiene pigmentos aglomerados y se aplica con brocha o espátula. Acuarela. Se trata de utilizar un color de consistencia transparente diluido en agua y aplicarlo sobre papel o cartón con una brocha. Tempera. Contiene una gran cantidad de talco industrial o blanco zinc, lo que le da el pigmento en tono opaco y no translúcido. Acrílico. Ese es el nombre de una pintura de secado rápido. Tinta. Se llama tinta china y se utiliza sobre papel, especialmente en tonos negros o sepia. Pastel. Las barras de color hechas de pigmentos en polvo diluidos en gomas o resinas se utilizan para formar pastas bien secas.